Buenas tardes a todos. Soy Ignacio Durán, soy oncólogo médico y trabajo en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Y es para mí un placer abrir esta sesión de tarde, esta reunión que hemos llamado Desafíos en el tratamiento de los tumores urológicos avanzados. Tengo el placer de compartir moderación esta tarde con el doctor José Ángel Arranz, bien conocido por todos vosotros. El doctor Arranz, como sabéis, trabaja en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid y va a ayudarme, vamos a comoderar ambos esta reunión que, como ahora os comentará José Ángel, pues tiene una serie de intervenciones y un espacio para debate. Así que sin más voy a cederle la palabra a José Ángel por no demorarnos mucho. José Ángel, adelante. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias. Y bueno, lo primero, pues agradecerte a ti, y tanto a ti como a Diego Soto, coordinadores científicos de este evento, y al Grupo Norte en general, que me hayáis invitado a participar en esta reunión, que es muy interesante. Bueno, no queremos los moderadores comer mucho tiempo a las ponencias y discusiones. Simplemente quiero decir que os animéis a intervenir, a participar, y para ello pues disponemos de un chat en este sistema Zoom, y a través del chat pues podéis hacernos llegar vuestras preguntas, comentarios y demás cuando empecemos luego el debate, y por supuesto lo trasladaremos y las discutiremos. Así que, sin más, pues agradecer también a los patrocinadores de este evento, que luego de una manera más directa les daremos las gracias al final si las cosas han salido bien, pero gracias en cualquier caso a Stelas y Bristol por este patrocinio. Así que, sin más, vamos a tratar todo el genitourinario, pero focalizado en tres campos y aspectos muy concretos que son áreas de debate y, desde luego, desafíos de este campo. Y para empezar, el primer desafío, en cáncer de riñón, ya no sabemos cómo deberíamos tratar cuando dispongamos de ellos a los pacientes en primera línea, pero ¿qué pasa cuando los pacientes progresan a una combinación? Este sí que es un gran desafío para el que tenemos al doctor Ignacio Peláez, que sin duda nos va a sacar o a iluminar un poquito en este campo. Como sabéis, Nacho es un muy buen docente y muy buen orador, así que, Nacho, cuando quieras, ¿qué hacemos con la segunda línea cuando progresa un paciente después de una combinación? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la introducción, José Ángel. Agradecer, por supuesto, a los compañeros de Go Norte, al doctor Durán y al doctor Diego Soto de Prado, la invitación a estar aquí esta tarde con todos vosotros. Y como dice el doctor Arranz, pues efectivamente el cáncer renal sí que está cambiando muy rápido. Sobre todo la primera línea, bueno, pues ya tenemos combinaciones muy eficaces y nos abre el paradigma de realmente qué hacer en segunda línea, como dice el título, definir la segunda línea tras una progresión o un tratamiento de combinación. Bueno, aquí están mis disclosures. Bueno, esta diapositiva ya la conocéis todos, la evolución terapéutica de la primera línea del carcinoma renal, donde venimos de la inmunobásica que teníamos pues en el siglo XX hasta el 2005-2006, cuando llegan los TKIs, y se produce una auténtica revolución, tanto en terapia como en tiempo, de lo que es el tratamiento de primera línea de carcinoma renal. No sé por qué no me deja... Bueno, no puedo poner el vídeo, no sé por qué está bloqueado, pero bueno, sigo hablando. Cuando Nacho, ha habido perdona, Sí. perdona, si estás con ratón, pincha sobre la pantalla para poder seguir. Sobre la Sí, pantalla. pero el vídeo es el que no sale, no sé por qué no sale, pero bueno. Bueno, sigo. Entonces, bueno, aquí vemos un poco lo que es la evolución terapéutica y la llegada de las combinaciones
que realmente esto ha supuesto una revolución en el cambio de primera línea. Y vemos un poco el resumen de todo esto, pues es que, bueno, pues venimos de la monoterapia y vamos hacia las terapias de combinación. Bueno, estas combinaciones de primera línea, un poco por orden cronológico, aquí tenemos el Checkmate 214, el Ipinivo, del cual tenemos ya datos de más de 42 meses de seguimiento. Posteriormente llegó el Keynote 426 con la combinación de Axi-Pembro frente a Sutent. Posteriormente llegó el Nivo-Cabo frente a Sutent, el Checkmate 9er. Y por último, el estudio CLEAR, que tiene 3 brazos, Lenva-Pembro, Lenva-Everolimus, frente a Sunitinib. Bueno, ¿qué características tienen estas 4 combinaciones? Pues que aumentan la supervivencia global, que realmente es un poco el objetivo que perseguimos con el tratamiento de nuestros pacientes. Además de estas 2 combinaciones, de estas 4, tenemos otras 2, la del Inmotion 151, Atezo-Beva frente a Sutent, estudio que ya tiene unos cuantos años, y el Javelin 101, Axi-Ave frente a Sunitinib, estudio del cual todavía nos faltan datos maduros, y estos 2 estudios de momento no aumentan la supervivencia global, sobre todo el Javelin 101. Bueno, aquí vemos un poco lo que nos ofrecen, aparte de la supervivencia global, estas combinaciones hemos ido progresando desde la llegada del TKI del Sunitinib con una PFS de unos 11 meses, vemos cómo hemos ido progresando hasta la última PFS del estudio CLEAR, realmente espectacular, la combinación Lenva-Pembro, casi 24 meses. También hemos mejorado la tasa de respuestas objetivas y de respuestas completas, lo cual también es importante porque son duraderas en el tiempo. Desde el 34% y menos de 1% con TKI en todos los pacientes, hemos ido subiendo hasta más del 70% y el 16% de respuestas completas con Lenva-Pembro. Y en cuanto a supervivencia global, fijándonos en las hazard ratio, bueno, estudios que en principio para supervivencia global eran negativos con los TKIs, el Axi-Ave, que de momento no da supervivencia global, y luego vemos que nos movemos en unas hazard ratio de 0,66, 0,69, todas ellas significativas, frente a Sunitinib. Bueno, las cuestiones claves en el carcinoma renal metastásico hoy en día son 2. ¿Cuál es la mejor combinación en primera línea? Y después de esto nos lleva, lógicamente, a la siguiente pregunta, que es qué hacer en segunda línea, aquellos pacientes que progresan. Y, lógicamente, la mejor opción en segunda línea dependerá de lo que utilicemos en primera línea, cosa que tampoco está clara y sería objeto de otro debate, si utilizar las combinaciones de inmuno-inmuno o utilizar las combinaciones de inmuno-VEGF. Bueno, en segunda línea, ¿qué podemos hacer? Pues ya digo, esto depende de lo que hayamos hecho en primera línea. Todavía seguimos haciendo en muchos sitios el TKI en monoterapia y veremos también lo que podemos hacer después de una combinación de inmuno-inmuno, que sería Ipinivo, o de una combinación de inmuno-VEGF, de la cual tenemos varias opciones. Bueno, después de un TKI en monoterapia tenemos estudios clásicos que ya conocemos todos, el RECORD-1, el AXIT y el INTOSET, que nos posicionaban el Everolimus, el Axitinib y el Tensirolimus. Vemos que hay un beneficio en supervivencia libre de progresión, pero no hay un beneficio en supervivencia global. Hasta que en el 2015 llegó el Nivo y el Cabo, con el Checkmate 025 y con el Meteor, por todos conocidos, donde además de aumentar la PFS, aumentaron la supervivencia global. Un breve resumen de estos 2 estudios, el Meteor, que en el segundo análisis de Lancet Oncology 2016 ya nos daba un beneficio en la supervivencia global, como vemos aquí, y también un beneficio en la supervivencia libre de progresión, 7,4 frente a 3,9 con el inhibidor de mTOR. También tenemos datos ya maduros del Checkmate 025, el otro estudio que nos comparaba nivolumab frente a Everolimus, datos de supervivencia global sólidos con una hazard ratio de 0,73. Y aquí viene ya un poco la pregunta de qué hacer después de las combinaciones. Bueno, pues después de una combinación de IO-IO, o sea, de Ipinivo en este caso, bueno, pues tenemos 2 escenarios. Un primer escenario que sería qué hacer a la progresión, a una clara progresión de la enfermedad, o también se abre la opción de qué hacer en un escenario en el cual hayamos tenido que suspender la combinación por toxicidad. Se puede plantear si es posible reintroducir esa inmunoterapia. Bueno, en el primer escenario, lo lógico después de una combinación de inmuno-inmuno es cambiar el mecanismo de acción, que es lo que disponemos en la práctica clínica, con otro TKI. Tenemos numerosas series retrospectivas y algunas prospectivas. El problema de estas series es que son pocos pacientes, pero sí que nos dan unas tasas de respuestas objetivas muy interesantes para una segunda línea, desde un 13 a un 41%, y sobre todo de supervivencia libre de progresión o tiempo al fallo terapéutico, pues desde los 6 meses hasta los 13 meses, datos que para un TKI realmente son interesantes.
En vida real, ¿qué datos tenemos? Porque, bueno, ya en otros países ya se empiezan a utilizar desde hace tiempo las combinaciones. Aquí tenemos la recogida de vida real de lo que se hace después de Ipi/Nivo y después de Sunitinib en pacientes con carcinoma renal metastásico. Y vemos que en la población global, en una segunda línea, después de Ipi/Nivo, veis que en la columna de la izquierda lo más utilizado es un TKI, que en este caso sería el cabozantinib, y después iría el pazopanib y el axitinib. Mientras que en aquellos pacientes tratados con Sunitinib, pues bueno, parece que se impone la monoterapia con nivolumab, casi un 50%. Y si nos vamos a la tercera línea, pues vemos que aquellos pacientes que inicialmente recibieron Ipi/Nivo y mayoritariamente, como hemos visto, han llevado cabozantinib u otro TKI, pues vemos que aquí en este caso está mucho más repartido, siendo mayoritario Lenva everolimus, que supongo que será introducido en ensayo clínico, y también axitinib y tensirolimus. En el caso de Sunitinib, pues aquí en principio se reparte mucho más, pero después de Sunitinib y de Nivo, que era la opción mayoritaria, vemos que se inclinan pues, por cabozantinib como el TKI más utilizado, además de nivolumab. Cabozantinib tiene también bastantes datos, hay otras series recogidas. Aquí vemos esta serie de cabozantinib después de tanto una primera como una segunda línea o sucesivas con inmunoterapia, bien en monoterapia, bien en combinación inmuno-inmuno o incluso en combinaciones de inmuno-VEGF. Vemos datos muy homogéneos de cabozantinib, tanto después de una primera línea como de una segunda línea o sucesivas, tanto respuestas objetivas muy similares, tiempo al fallo terapéutico y también en supervivencia global. También tenemos este póster italiano, donde después de una primera línea de inmuno, bien inmuno-inmuno o inmuno-VEGF, en una segunda línea con cabozantinib, a dosis de 60 miligramos día de inicio, tenemos una mediana de PFS de 7,24 meses, que bueno, pues también es muy interesante. En cuanto al segundo escenario que comentábamos de reintroducir la inmuno después de, bueno, pues de una suspensión de inmuno-inmuno por toxicidad, pues vemos que ya en otras patologías como pulmón o melanoma, esto ya se hace y las condiciones son que la enfermedad esté en respuesta, que la toxicidad haya disminuido a grado 1 o menor y bueno, siempre hay que tener mucha precaución al reintroducir la inmuno y vigilar las toxicidades que aparecieron previamente. El escenario para mí más complejo es cuando hemos tratado en primera línea con inmuno y con anti-VEGF, en este caso con un TKI, porque aquí hay más preguntas que respuestas. A la progresión de inmuno-TKI, pues la primera pregunta es a qué estamos progresando, porque puede haber un decalaje, puede haber una progresión al TKI solo, porque se haya suspendido la inmuno antes, a la inmuno, porque ha habido que dejar el TKI, o a la combinación si el paciente todavía sigue con los dos fármacos. Y la pregunta es si es diferente la actitud terapéutica y la biología de la enfermedad, si la progresión es a cualquiera de las dos monoterapias o a la combinación simultánea, ¿no? Y ya por último nos podemos preguntar incluso si existe algún patrón de progresión diferente. Bueno, la base de datos del consorcio ya analizó un poco el beneficio de los TKIs en función de que la primera línea hubiera sido inmuno-inmuno o inmuno-VEGF y bueno, por lógica, lo que todos pensamos lo hemos reflejado en la gráfica, hay mayor actividad de los TKIs después de una combinación de inmuno-inmuno, en este caso Ipi/Nivo, frente a una combinación de inmuno-VEGF o de inmuno-TKI. En ASCO de este año recientemente se presentaron estos datos en forma de póster del Javelin 101, un poco la evolución de los pacientes que habían progresado a la combinación de axitinib-avelumab y que habían recibido tratamiento subsiguiente frente a los que no lo habían recibido. Vemos que los que fueron tratados, mayoritariamente fueron tratados con TKI en monoterapia, y también vemos otros subgrupos de monoterapia con inmuno e incluso también combinaciones. Y aquí vemos un poco lo que refleja el 46,2% de los pacientes recibieron una segunda línea después de axitinib-avelumab, menos de un 50%, lo cual es llamativo. Y lo más frecuente en esta segunda línea fue una monoterapia con TKI, y en este caso el TKI más utilizado fue cabozantinib, y en el caso de la monoterapia con inmunoterapia, el fármaco más utilizado fue nivolumab. Y en cuanto a las combinaciones, 20 de 204 pacientes, pues bueno, destaca aquí la combinación de Lenva everolimus.
En cuanto al análisis que hicieron también de la supervivencia global de los pacientes tratados frente a los no tratados, aquí vemos las dos tablas. Bueno, aquí hay un sesgo importante porque, lógicamente, bueno, pues un paciente que se trata frente a uno que no se trata, pues lógicamente aquí hay otros sesgos importantes como las comorbilidades, el estado general, la progresión que haya hecho el paciente, cómo se encuentre. Pero bueno, el análisis lo que nos dice es que viven más aquellos que se tratan en una segunda línea y sucesivas frente a los que no se tratan. Veis ahí medianas de supervivencia global entre 17 y 27 meses frente a los 9 meses de aquellos que no reciben tratamiento. Y la inmunoterapia tras inmunoterapia, porque bueno, parecería otro escenario. Después de la inmuno parece que lo lógico es ir a un TKI, pero la inmuno tras la inmuno, bueno, tenemos experiencias publicadas de casos aislados de, bueno, pues tratados con un anti-PD1 y tratados después con un anti-PD1 y viceversa. Son casos aislados en los que no se encontraron respuestas, como era de esperar, y no parece una estrategia muy óptima. Parece más que la inmunoterapia tras la inmunoterapia habría dos conceptos a diferenciar: el rechallenge y el reboost, por así decirlo, o el reestímulo de la inmunoterapia. En cuanto al rechallenge, el concepto ya lo aplicábamos con los TKIs. Por ejemplo, esto estuvo mucho más estudiado con el sunitinib. Cuando dábamos sunitinib, después dábamos generalmente un mTOR e intentar retratar con sunitinib, y veíamos que había respuestas. Pues aquí es un poco igual: inmuno, introducir un fármaco con un mecanismo de acción diferente, en este caso un TKI, y posteriormente retratar con la inmuno. Y aquí puede haber dos escenarios: la monoterapia con inmuno o las combinaciones. Tenemos este estudio del JAMA Oncology de 2020, donde analizan esto de una forma retrospectiva. Vemos aquí la primera línea de inmunoterapia, que bueno, mayoritariamente fue inmuno-TKI, también combinaciones de inmuno o monoterapia con inmuno, y vemos que son 69 pacientes de 9 centros americanos. La mayoría eran pacientes con tumores de células claras, y si se utilizaba ipi-nivo en primera línea y después nivo, por ejemplo, en tercera línea, solo se admitían si había una línea no inmuno, ya digo, en este caso mayoritariamente un TKI, entre medias. Y en la mayoría de los casos la inmuno utilizada en el segundo intento fue diferente a la inmuno utilizada en el primer intento. Aquí vemos un poco las respuestas desglosadas en principio según la respuesta a la primera intentona con inmunoterapia, según el tipo de inmunoterapia recibido en el segundo intento y según la razón de discontinuación de la primera inmunoterapia. Un 23% de respuestas objetivas, que es un poco similar a lo que nos daría el nivo en monoterapia en segunda línea, y sin respuestas completas, dato importante. Aquí veis un poco las toxicidades, bueno, pues un poco en línea de lo esperado, y si había mayor toxicidad en el primer intento con inmunoterapia, pues había mayor probabilidad de toxicidad en el segundo intento. Bien, en cuanto al reboost o la reactivación de la inmunoterapia, pues bueno, aquí generalmente el escenario suele ser una combinación de inmuno-inmuno o de inmuno-TKI, y posteriormente, después de seguir con la monoterapia con inmuno, introducir la anti-CTLA4 para intentar reestimular otra vez la inmunidad. Por no aburriros mucho, aquí os pongo esta tabla resumida de las diferentes aproximaciones que hubo. El estudio Titán, os pongo nada más que los pacientes de segunda línea, el Titán ya de ESMO 2019, el Omnivore de ASCO 2020 y el Fraction de ASCO 2020, y también esta otra serie retrospectiva del Journal Clinical Oncology de 2020. Vemos que la estrategia es añadir al nivo IPI, mayoritariamente por 4, aunque también en el Omnivore se dio IPI por 2, y vemos que realmente las respuestas objetivas son escasas, entre un 6 y un 28%, y realmente no hay respuestas completas, que yo creo que se pierde un poco la fortaleza que tiene la combinación de ipi-nivo en primera línea en cuanto al porcentaje de respuestas completas que obtiene. ¿Se puede cambiar de mecanismo de acción y dar una combinación después de una combinación en primera línea? Pues sí se puede, tras monoterapia con TKI o tras combinaciones. Tras monoterapia con TKI tenemos un estudio ya de 2015, pero que no hay que olvidar, que es el Lemba-everolimus frente a lenvatinib y frente a everolimus solo. Es un estudio que ya sabemos que mejora la PFS y mejora también la supervivencia global, sobre todo la combinación, aunque en principio los datos iniciales parecía que había una toxicidad importante, sobre todo en diarrea. Bueno, después tenemos esta otra fase 2 que intentó, donde participan aquí los compañeros Javier Puente y Daniel Castellanos, donde en principio pretendían ver si, un estudio de no inferioridad, la combinación de Lemba-everolimus a dosis de 18 y 5, si podía ser equivalente a la combinación de Lemba 14 y everolimus 5.
Insisto que es un estudio de no inferioridad, pero los autores ya concluyen que la no inferioridad no puede ser reclamada con la dosis de 14 del lenvatinib frente a la dosis de 18. Es superior la dosis de 18, tanto respuestas objetivas como en PFS, como en supervivencia global, y curiosamente además no encontraron diferencias en cuanto a los perfiles de toxicidad, con lo cual siguen recomendando la dosis de lenva 18 y everolimus 5. Y nuevas combinaciones que podamos tener después de TKI, pues bueno, como anécdota un poco, este estudio presentado en ASCO recientemente de 2021, estudio chino, el estudio CONCEPT, donde analiza la combinación de borolanib, un TKI, everolimus, por separado, frente a la combinación, es un estudio fase 3, después de un tratamiento previo de una primera línea con TKI. Vemos que el estudio únicamente cumple la PFS para la combinación, sin embargo, la supervivencia global pues vemos que es prácticamente idéntica de la combinación con el borolanib en monoterapia. Y combinaciones después de combinaciones con diferentes mecanismos de acción, bueno, pues aquí tenemos el ya conocido por todos, el fase 2 del EMBA-Pembro. Bueno, aquí vemos que las combinaciones previas utilizadas no es una segunda línea pura, sino que hay pacientes con una línea y con mayor o igual a 2 líneas previas. Hay anti-PD1 y anti-PDL1, anti-PD1 y anti-VEGF o IPI-NIVO. Vemos aquí que las respuestas objetivas son llamativas, entre un 47 y un 59%, estratificado en función de la línea previa de inmuno que hubieran recibido los pacientes, y también es llamativo la mediana de PFS, casi 12 meses, lo cual es también interesante, puesto que venimos de las combinaciones en primera línea que ya hemos visto que también nos aumentan mucho los datos de eficacia en nuestros pacientes. 2 minutos, Nacho. Vale. ¿Cómo estamos evolucionando en el mundo real? Pues aquí vemos un poco las opciones terapéuticas que tenemos hoy en día, que afortunadamente a nivel teórico son muchas, espero que a nivel práctico en breve también lo sean todas. Bueno, aquí tenemos en mundo real lo que se está utilizando. Esto es sacado de la base de datos americana Flatiron, donde vemos que en principio, bueno, estratifican un poco lo utilizado después de abril de 2018, vemos frente a antes y vemos cómo baja la utilización en primera línea de la monoterapia con TKI y aumenta, por ejemplo, el IPI-NIVO o la inmuno-TKI. Y en segunda línea, pues vemos como también la secuencia TKI para inmuno, que sería lo habitual, pues vemos ya cómo empiezan a aparecer inmuno y después TKI u otras combinaciones casi con un 22%. Para acabar ya, la pregunta de siempre, porque esta hay que hacerla siempre y siempre acabamos con la misma conclusión. ¿Disponemos de algún biomarcador? Pues hemos de decir que no. Y realmente el carcinoma renal está siendo el patito feo, porque es que ya hay tumores como el colangiocarcinoma u otros que veis aquí, gástrico, tiroides, folicular, que empiezan ya a tener o a atisbarse biomarcadores que en carcinoma renal, al menos en el de células claras, de momento no tenemos. Acabo ya con la última diapositiva. Decir como conclusiones que con la llegada de las combinaciones en primera línea, el escenario en segunda línea ha cambiado y no disponemos aún de datos prospectivos. Tras inmuno, en este caso IPI-NIVO, parece claro el uso de un TKI en segunda línea. Tras inmuno-VEGF está menos claro, pero solo nos queda el uso de un TKI diferente al utilizado en primera línea. La inmunoterapia tras inmunoterapia, más bien en combinación, parece beneficiar a un subgrupo de pacientes que aún está por definir. Y por último, carecemos de biomarcadores o de la definición de perfiles de pacientes que nos orienten hacia la mejor terapia en cada caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peláez. Gracias por la brillante presentación, por resumirnos toda esta información, que es mucha y que seguro que luego va a dar lugar a debate. Aprovecho para recordar a la gente que está al otro lado que si tenéis alguna pregunta nos la podéis enviar a través del chat. Luego tendremos un espacio de debate. Quería también, comentaros un aspecto técnico. El próximo ponente, que es el doctor Urbano Anido del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, no puede estar con nosotros en directo por un problema de última hora, pero ha tenido la amabilidad de grabar su presentación. Urbano nos va a hablar sobre nuevas estrategias en el tratamiento adyuvante del carcinoma urotelial de alto riesgo y me indican desde el servicio técnico que le deis un poquito de volumen a vuestros ordenadores porque el sonido está un poquito en la parte más bien baja. Así que sin más demora os voy a dejar con Urbano, que veréis que va a dar una charla muy interesante sobre un tema que ahora mismo es de máxima actualidad, que es el manejo en el entorno
adyuvante y neoadyuvante del carcinoma urotelial de alto riesgo. Adelante, Urbano. Será muy complicado sacar conclusiones, pero un poquito más adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Ronaldo Arranz, oncólogo médico en Santiago de Compostela, y vamos a hablar de nuevas estrategias en el tratamiento adyuvante del carcinoma urotelial de alto riesgo. Estos son mis disclosures. Lo primero, dar las gracias a los doctores Durán y Soto de Prado por la invitación. Y ya entrando en tema, vamos a ver, para empezar, estudios viejos. Estos estudios eran estudios con Ns pequeñitas, pero ya empezaban a explorar la posibilidad de tratamiento con cisplatino monoterapia en poliquimioterapia. Es verdad que son muy criticables, pero algunos ya parecía que mostraban beneficio. Si bien, bueno, pues como crítica, incluso algunos no tenían tratamiento a la recaída, ¿no? Con estos estudios era muy complicado sacar conclusiones, pero un poquito más adelante se llevó a cabo un metaanálisis, este es el metaanálisis del 2005, en el que ya veíamos una reducción de riesgo del 25% para mortalidad en los pacientes de alto riesgo, PT3, T4, N positivos, que hacían tratamiento con poliquimioterapia basada en cisplatino en este metaanálisis. Esto intentó demostrarse varias veces en ensayo clínico randomizado, pero la verdad es que siempre fue muy complicado reclutar, e incluso este estudio de Cora Stenberg, en el que se realizó también una revisión sistemática de los estudios publicados, además de este estudio, ese estudio tuvo que pararse por bajo reclutamiento y no había diferencias en los grupos, pero bueno, se mantenía en la revisión sistemática el beneficio para la poliquimioterapia basada en cisplatino en estos pacientes, y ya empezábamos a ver que el estudio que más beneficio parecía mostrar, más tiraba de hazard ratio, era el estudio de Soguk, en el que se veía un hazard ratio alrededor de 0,4 en pacientes que recibían adyuvancia con cisplatino, gencitabina, paclitaxel. En 2017 se volvió a presentar otro metaanálisis, en este caso volvemos a ver resultados para PFS y supervivencia global, donde mantenemos el beneficio en ambos outcomes, y recientemente se ha comunicado el estudio POUT, que lo que estudiaba básicamente era pacientes de carcinoma urotelial del tracto superior y exploraba el beneficio de la adyuvancia en pacientes PT2 a PT4, N0, N3 o cualquier N positivo, hacían nefroureterectomía y después se randomizaban a recibir cisplatino o gencitabina por 4 ciclos versus seguimiento. El endpoint primario era supervivencia libre de enfermedad y los secundarios supervivencia libre de metástasis, supervivencia global, toxicidad y calidad de vida. Y si bien vemos que con más seguimiento el estudio mantiene beneficio en supervivencia libre de enfermedad y libre de enfermedad metastásica, de forma mantenida en el tiempo, con más seguimiento el beneficio en supervivencia global lo perdemos, a pesar de lo cual los autores mantienen que este sería el tratamiento estándar en adyuvancia en este grupo de pacientes. ¿Qué sucede? Bueno, pues que realmente el beneficio donde más evidencia tiene de la quimioterapia es la neoadyuvancia, es decir, los pacientes candidatos a cistectomía, la idea sería someterlos a neoadyuvancia, cirugía posterior, y ahí, ese sería el estándar. Nos entraría la duda si hay algún paciente, pues por ejemplo los pacientes que no hayan hecho una respuesta completa, si se podrían beneficiar de un tratamiento adyuvante. Y estos tres estudios, el Ambassador, el CheckMate 274 y el Envigor 010, exploran la posibilidad de tratamiento adyuvante en los pacientes de alto riesgo de recaída, con pembrolizumab, nivolumab y atezolizumab respectivamente. El primero todavía no está finalizado, no está comunicado, y los otros dos vamos a verlos de una forma más profunda. El Invigor 010. Bueno, como os decía, carcinoma urotelial músculo invasivo de alto riesgo, de vejiga, pelvis renal o uréter, se le hacía cirugía, linfadenectomía y podían ser desde PT2, T4A o N positivo, pacientes que habían recibido una adyuvancia previa,
o pacientes PT3, T4A o N positivo que no hubieran recibido una adyuvancia previa. Si bien estos pacientes serían candidatos a recibir adyuvancia con cisplatino, si no fueran candidatos a ese cisplatino o rechazaran recibirlo, podrían ser candidatos a entrar en este ensayo clínico. Además, tienen que ser pacientes de PS0 a 2 y haber tejido para poder testar PDL1, que era uno de los factores de estratificación junto con el tamaño del tumor, el estado de las adenopatías o si incluso se habían recibido neoadyuvancia o no. Recibían atezolizumab por 1 año versus observación y el endpoint primario era supervivencia libre de enfermedad por intención de tratamiento, el secundario supervivencia global por intención de tratamiento y llevaba asociado estudio de biomarcadores que incluía PDL1, el estado de PDL1 y seguridad. Tenía un diseño jerárquico y eso, bueno, pues condiciona también que si el resultado del primer endpoint es negativo, ya no debiéramos seguir mirando los sucesivos. En cuanto a las características basales de la población, estaban bien balanceados. Bueno, un 93-94% en cada rama presentaban carcinomas de vejiga. Y el tratamiento neoadyuvante, que decíamos que es el estándar, solo lo recibieron alrededor de la mitad de los pacientes. En cuanto a los resultados, bueno, pues por intención de tratamiento, supervivencia libre de enfermedad, veis que las curvas son superponibles, no hay diferencias, el hazard ratio pasa del 1, es un hazard ratio de 0,90 prácticamente, con lo cual no hay beneficio en este ítem. Y cuando exploramos la posibilidad de que PDL1 nos marque en un subgrupo que se beneficia, tampoco observamos beneficio, vemos que las curvas también se superponen, siendo quizá los pacientes de PDL1 en este caso los que presenten quizá un poquito mejor pronóstico. Y en cuanto a la supervivencia global, son datos inmaduros, también intención de tratamiento para la población. Y veis cómo todavía no se había alcanzado la mediana, es lo que decíamos, son datos inmaduros, pero de momento tampoco vemos supervivencia global y las curvas se superponen. En cuanto al CheckMate 274, la misma población, compara nivolumab 1 año contra placebo esta vez, también se estratifica por PDL1, si recibieron una adyuvancia o no, el estado de las adenopatías. Y en este caso varía un poco el diseño porque hay dos objetivos coprimarios, supervivencia libre de enfermedad por intención de tratamiento y supervivencia libre de enfermedad en pacientes PDL1 mayor o igual del 1%, de forma predefinida, con endpoints secundarios como supervivencia global o supervivencia específica. En cuanto a las características de los subgrupos, de tratamiento, estaban bien balanceados también. Veíamos que en este caso había un 79% de pacientes con carcinoma de vejiga y un 43% de pacientes había recibido neoadyuvancia, un poquito menos que en el estudio anterior. Y un 39% de los pacientes tenía PDL1 igual o mayor al 1%. Resultados. Bueno, pues por intención de tratamiento, la supervivencia libre de enfermedad fue mejor en los pacientes que recibieron nivolumab con un hazard ratio de 0,70 y fue incluso mejor en los pacientes PDL1 positivo igual o mayor al 1%, en los que todavía no se alcanzó la mediana después de 48 meses de seguimiento. En cuanto al análisis por subgrupos, veis que en esta gráfica analizaban edad, sexo, región y PS. Bueno, pues de forma global hay una tendencia en todos los subgrupos a beneficio para nivolumab. Y en esta otra veis que se benefician todos también, salvo quizá pues, los tumores de pelvis renal y de uréter, que hay una N muy bajita y bueno, probablemente eso haga que no sea muy valorable tampoco el análisis de estos subgrupos. En cuanto a la supervivencia libre de recurrencia fuera del tracto ureterial, bueno, se benefician tanto la población por intención de tratamiento como la población PDL1 mayor del 1% o igual del 1%. Y la supervivencia libre de metástasis a distancia también veis que a pesar de que por intención de tratamiento hacia el final de
de la curva empiezan a estar iguales, hay un beneficio significativo con una disminución de riesgo del 26%, y en la población de PDL1 positiva, pues también se mantienen las curvas con un plató que no está nada mal. Además, este estudio llevaba asociado un estudio de calidad de vida, como dijimos antes, y podemos ver que los pacientes que reciben nivolumab no presentan un deterioro de su calidad de vida comparado con placebo, con lo cual pues es un dato más a tener en cuenta. Es un tratamiento que se tolera bien y no empeora la calidad de vida de este grupo de pacientes, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, tenemos un estudio negativo, tenemos otro estudio positivo, no son exactamente lo mismo. No tengo muy claro qué harán las agencias reguladoras, si aprobarán nivolumab solo con supervivencia libre de enfermedad y con datos inmaduros de supervivencia global. Pero esto se publicó hace unos días, el 16 de junio, lo firma el doctor Pauls, y es un análisis de 581 pacientes, la mayoría son pacientes del INVIGOR 010, que se trataron de forma adyuvante y hicieron observación en ese estudio con atezolizumab. Y lo que vemos son datos del análisis de biomarcadores que se llevó a cabo. Y la verdad es que los análisis del DNA circulante tumoral sugieren la posibilidad de que guiarnos por este marcador pudiera seleccionar mejor los pacientes que se beneficien de tratamiento con inmunoterapia. Veis en la gráfica de la izquierda para supervivencia libre de enfermedad y en la gráfica de la derecha supervivencia global, como los pacientes que tienen ctDNA negativo en cualquiera de las dos curvas, da igual que reciban o no atezolizumab, no parece que haya un beneficio. Sin embargo, los pacientes que reciben atezolizumab y tienen ctDNA positivo, sí que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de los que reciben atezolizumab, tanto para supervivencia libre de enfermedad como para supervivencia global, con lo cual este sería una muy buena opción para seleccionar pacientes para tratamiento adyuvante con inmunoterapia en este grupo de pacientes, ¿no? Esto sería un poco lo que se empezó a hacer ya en cáncer de mama y vienen haciendo los hematólogos con la enfermedad mínima residual, para seleccionar pacientes o para realmente ver pacientes que hacen una respuesta más profunda en cuanto al estado de su enfermedad. ¿Qué vieron también? Bueno, pues vieron que los pacientes que tenían ctDNA positivo y recibían tratamiento con atezolizumab, en los que más beneficio presentaban, para el tratamiento, había una firma de respuesta inmune y de genes de características basales y escamosas. Por el contrario, los pacientes que recaían más en este grupo eran pacientes que tenían una firma génica angiogénica y de expresión de fibroblastos y de TGF-beta. Bueno, estos son datos de biomarcadores interesantes para poder guiar futuros estudios y es una aproximación mucho mejor para la selección de futuros ensayos clínicos que mejoren los resultados en esta población. Y estas son mis conclusiones. A falta de lo que hagan las agencias reguladoras, quizás sea un poco prematuro plantearse ya la inmunoterapia como un tratamiento adyuvante en cáncer urotelial, carcinoma urotelial, a falta de beneficios en supervivencia. No digo que la supervivencia libre de enfermedad no sea un buen objetivo, pero bueno, me gustaría tener datos más robustos, fundamentalmente con supervivencia global, para ofrecer este tipo de tratamiento. Y por otro lado, bueno, pues necesitamos nuevas estrategias para la selección de pacientes para obtener mejores resultados en este escenario, y probablemente el ctDNA pueda ser una opción para guiar futuras selecciones de pacientes para tratamiento adyuvante, fundamentalmente con inmunoterapia. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Urbano. La verdad es que pues deja muchas preguntas y muchas interrogantes que ahora luego pues discutiremos. Y nada, tenemos que pasar al otro tumor, el cáncer de próstata. Ricardo Sánchez Escribano, Hospital Universitario de Burgos. ¿Qué novedades tenemos o hemos tenido recientemente como para discutir y desafiarnos en el tratamiento del cáncer de próstata? Cuando quieras.
Bueno, muchas gracias a la organización y bueno, ya no de Burgos, que allí estuve muy bien hasta Uy, el perdón, 2018, pero perdóname. ahora en Valladolid, desde Lo hace 3 sé, pero años, también muy, lo sé, pero bueno, perdóname, sí, sí, que sí. te localicé allí y ya. Y ya, Perdóname, tienes razón, bien, sí, sí, bien, sí. he Sí. dejado buenos amigos allí y bueno, siempre buenas sensaciones. Bueno, pues nada, vamos a revisar un poquito el tema del tratamiento del cáncer de próstata avanzada. Bueno, a ver si ya damos... a ver. Vale. Bueno, pues nada, se me ha pasado la de... Aquí está la agenda de la presentación, un poquito los temas que vamos a ir tocando. Bien, como pequeña introducción, un pequeño revisión a los hitos digamos, en los avances moleculares de la comprensión del cáncer de próstata. Yo cuando vi este artículo de Science del 2005, que estábamos pues un poco con el furor en aquel momento del Gleevec y de los temas donde las translocaciones podían ser aprovechar una debilidad del tumor para poder atacar, ¿no? Y tal, cuando me llamó muchísimo la atención, ¿no? Quizás esperando a que encontráramos a raíz de esto la bala mágica del tratamiento del cáncer de próstata, ¿no? Pero bueno, al final esta translocación, que es altísimamente recurrente en cáncer de próstata, incluso se puede utilizar para diagnosticar en casos que no tengamos claro y no tengan a lo mejor PSA o alguna cosa de estas, lo que está contándonos es que está hiperactivado el receptor de andrógenos, ¿no? Bueno, luego pues se han publicado otros estudios. A mí me gusta también mucho que este es de Nature del año 2012, si mal no recuerdo, donde se buscaba un poco cuál es el fenotipo letal del cáncer de próstata. De hecho, se utilizaron secuenciación de exoma en casos de autopsia con toma de muestra rápida, cáncer de próstata, tanto de primario como de metástasis. Y de nuevo vamos un poco a lo mismo. Lo que se encontraron pues es cantidad de alteraciones, sobre todo en genes de reorganización de la cromatina y algunos otros que, sobre todo ligados con muchos temas de epigenética y tal, que sobre todo lo que hacían al final pues es, digamos, actuar finalmente sobre la activación del receptor de andrógenos. Bien, a ver, eso es. Este otro estudio es el TCGA del cáncer de próstata, que bueno, que de nuevo nos cuenta lo mismo. La mayoría de casos altamente, pues eso, motivado por mutaciones alrededor de activación del receptor de andrógenos. Y luego pues vemos otros subgrupos que también son muy interesantes, que son el grupo de alteraciones de la reparación del DNA y el grupo de alteraciones en la cascada de las MAP quinasas y el PI3K, ¿no? Bien, a ver, ahora sí, eso es. Luego, pues este otro trabajo ya bastante más posterior, lo que nos habla ya con la presencia de los nuevos antiandrógenos y demás, mecanismos de evasión en estas circunstancias. Y entonces aquí se habló de un mecanismo muy epigenético, como es la aparición de una variante de splicing del receptor de andrógenos, el RV7, que se podía determinar incluso en células tumorales circulantes, y hablándonos de que la aparición de este tipo de variante de splicing producía una total, digamos, falta de respuesta al tratamiento con estos nuevos antiandrógenos, tanto si habían recibido primero el abiraterona o enzalutamida, y sin embargo no afectaba a la respuesta a tratamiento de quimioterapia. Bien, esta es una pequeña revisión publicada recientemente, pero que nos cuenta un poco todo esto, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de una enfermedad que está muy modelada por su terapia efectiva, conocida desde hace ya más de 80 años, que es la deprivación androgénica. Entonces, como vemos, desde una primera fase donde hay una dependencia elevada del eje androgénico y de los andrógenos, conforme vamos empobreciendo el ambiente en estos andrógenos, cómo van apareciendo otros mecanismos de acción hasta que finalmente entramos en situaciones de alta hormono o andrógeno independencia y activación de genes, muchos genes relacionados sobre todo con proliferación, con el ciclo
ciclo celular, como bueno, con pérdida de RB, de P53 y AURCA, que están, como digo, muy relacionados con proliferación. Al final, pues lo que estamos ante una situación, ¿no? Sobre todo cuando empieza a aparecer esta forma, digamos, de enfermedad que llamamos resistente a castración, que puede evolucionar a una situación de realmente andrógeno independencia, pues cómo podemos buscar mecanismos para evitar esa progresión, o si ya ha aparecido, mecanismos que puedan desdiferenciar, porque no olvidemos que en muchas de estas transiciones lo que hay implicados son mecanismos epigenéticos que probablemente pueden ser de alguna manera reversibles, ¿no? Cambiar un poco el fenotipo. Bueno, a ver, es que voy para atrás, voy para adelante. Ahora, bueno, pues vamos a meternos un poquito ya en faena con el tratamiento de la enfermedad. Pues es la enfermedad M0, resistente a castración, se ha definido pues como esa enfermedad precoz sin evidencia de metástasis por gammagrafía o TAC. Aquí ya no entraríamos con otras nuevas técnicas como el galio PSMA, el PET-colina, todo esto, que ya ha recibido un tratamiento local, después ha recibido un tratamiento antiandrogénico, bien por una recaída bioquímica o bien por un tratamiento adyuvante que ya estuviera realizando, y presenta una nueva progresión bioquímica exclusiva, sin evidencia de metástasis, durante este tratamiento. Esto sabemos que está implicado por un mal pronóstico y con un alto riesgo de desarrollar metástasis y causar pues, compromiso clínico del paciente. Pues en este punto de enfermedad hemos visto unos resultados tremendos, ¿no? Con la aplicación de los nuevos antiandrógenos. El primero estudio que presentamos aquí es el Spartan con apalutamida, que demostró pues, una tremenda diferencia con un hazard ratio de 0,3. Los tres estudios que vais a ver tienen un diseño muy parecido, casi se podrían poner en una tabla de estas y los podríamos comparar sin darnos mucho pudor, porque realmente hay pequeñas diferencias en cuanto a la estratificación, pero todos, por ejemplo, estratifican por nivel utilizan el PSA doubling time como criterio de riesgo, un PSA doubling time menor de 10 meses, y en todos se estratifican con el PSA doubling time más o menos de 6, que sería el punto. Bueno, pues este evidentemente estudio altísimamente positivo, con unas hazard ratio que la verdad que no las vemos habitualmente en oncología. Luego tenemos el estudio PROSPER con enzalutamida, de nuevo pues estamos en el otro era 0,28, este es 0,30, con unos resultados muy similares. Me interesa poneros esta segunda imagen por ya otro endpoint clínico importante, como sería el tiempo a un siguiente tratamiento. Realmente yo creo que este tipo de terapia, no creo que los datos son los que tenemos, realmente tiene un impacto muy importante en la evolución de la enfermedad. Si cogemos un paciente en esta circunstancia, debería recibir tratamiento. Y este es el tercer estudio, que es el ARAMIS con la darolutamida, que los tres están publicados en el New England, año 2018, 2019, 2019, y este tuvo además, este es el primero que ha reportado lo mismo, hazard ratio de 0,3, 0,28, estamos en esos puntos, y es el primero que ha reportado diferencias en supervivencia que se han publicado también recientemente. Está recibido dos New England al publicarse ya los datos con datos de supervivencia. Teniendo en cuenta que estos pacientes luego llevan otros tratamientos y tal, pues creo que este ya es un poco el prueba definitiva, ¿no? De la utilidad de estas terapias. Bien. Todos los pacientes ahora mismo, pues el criterio que se está utilizando, como he dicho, es el PSA doubling time. ¿Hay algún otro dato? Yo creo que también es interesante estos datos que se presentaron en ASCO GU de este año, donde sobre el Spartan se hizo pues, un estudio de transcriptómica, ¿no? Pues eso, pues viendo dos temas que son fenotipo tumoral, pues entre basales y luminales, y en principio el tratamiento beneficiaba fundamentalmente a aquellos con fenotipo luminal, pero luego aplicando también otro panel que lo que nos daba era de activación de linfocitos T, se veía que los pacientes que tenían un fenotipo basal y esa activación de linfocitos T, una presencia inmunitaria, pues también se beneficiaban de una manera significativa del tratamiento con apalutamida. Bueno, pues ahora la posibilidad que tengamos una manera de elección o de selección de estos pacientes mucho más precisa. Bien, nos vamos a otro punto de la enfermedad, que es la enfermedad metastásica, en esa primera línea, ¿no? Ese debut metastásico o bien recaída, ese primer tratamiento que se hace. Entonces aquí también pues, ha habido numerosos estudios publicados, fase 3. El primero que tenemos es
el estudio ARCHES con enzalutamida. En este concreto, el comparativo era placebo, también 1000 y pico de pacientes, estudio altamente positivo. Luego, pues quería poner aquí un poco, y también un poco como pequeño hacer pelota a nuestro anfitrión moderador, al doctor Durán, porque esto lo presentaron ellos creo que fue en ASCO GU también de este año, o no, en ASCO del año pasado. Un estudio pues, para ver efectivamente si estos pacientes, si venían ya de una enfermedad, digamos, de debut metastásica o venían ya como una recaída de una enfermedad previamente tratada, pues evidentemente se mantenía beneficio, en este caso, de la enzalutamida. El otro estudio es el ENZAMED, es muy parecido. Aquí, bueno, hay que señalar que de la parte donde partíamos, ¿no? Tanto de los estudios Stampede como el estudio Charted, de alguna manera pues se había preseleccionado también un poco, se había buscado pacientes de alto riesgo o habíamos seleccionado por alta carga, baja carga. En estos estudios ninguno de ellos hay esa selección, sino que directamente pues se estratifican. Normalmente hay pequeñas variaciones en cuanto a los grupos de estratificación, casi todos utilizan también estos criterios de alta, baja carga o los criterios de alto riesgo que se utilizaron en el estudio Latitude, por ejemplo. Y quizás pues en el único que el comparador, en lugar de ser placebo como en el anterior, pues era utilizar un antiandrógeno de primera generación, o bicalutamida o flutamida, ¿no? Entonces, este estudio también resultó positivo, también con otro criterio clínico que es eso, la progresión a la progresión sintomática, ¿no? El tiempo a la progresión sintomática, que yo creo que también es un endpoint bastante interesante, y bueno, pues habría otra posibilidad. Luego, pues en el análisis de subgrupos, pues bien, se benefician todos, pero yo esta la traía fundamentalmente para destacar esto, que luego lo veremos más adelante, que es el bajo empleo que tienen estos pacientes, porque por ejemplo, estratificaba si el paciente había recibido terapia antirresortiva o no, y la verdad es que el porcentaje de pacientes que recibían terapia antirresortiva era muy, muy bajito. Yo creo que es un tema también pues, para reflexionar. Bien, el estudio Titán es el último que ha publicado, que es con apalutamida, y en este estudio pues, se demostró una reducción. Estos son los datos ya más maduros que se presentaron a ASCO GU, con una disminución del riesgo de muerte de un 35%, teniendo en cuenta además bueno, pues otros endpoints relevantes, que es lo mismo, también se demuestran ventajas muy significativas: el tiempo hasta enfermedad resistente a castración, el tiempo a una segunda progresión una vez que ya han sido tratados, pues todos los endpoints mejoran. Y esto pues, ha llevado, bueno, también en ese estudio, cuando se hizo digamos, la adecuación por todos los que habían hecho el cruzamiento a la rama de apalutamida, se mostró pues, que la diferencia podía ser hasta de un 43%, añadir un 43% más, con lo cual una disminución del 43% del riesgo de muerte, con lo cual todavía más significativo. Estas son las guías muy recientes que ha presentado ASCO sobre enfermedad, digamos, precoz, avanzada, pero en primeras fases de cáncer de próstata, donde nos sitúa a enzalutamida y a apalutamida como tratamientos de elección sin una, digamos, asignación ni tanto por enfermedad de nuevo ni como por enfermedad digamos, de recaída, ni por ningún criterio de riesgo. Creo que también es un dato importante. Y ya pues con esto vemos que enzalutamida pues, es el primer fármaco que va a tener, digamos, indicación en todo el rango del cáncer de próstata, ¿no? Que es un dato también interesante. Bueno, en cuanto a la fase más avanzada de la enfermedad, creo que es importante señalar esto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que en la clínica podemos ver que nos pueden empezar ya a dictar la hormono independencia o la andrógeno independencia? Pues la presentación con metástasis viscerales exclusivas, la presencia de lesiones óseas predominantemente líticas, las masas bulky mayor de 5 centímetros, tanto ganglionares como a nivel local, regional, la presencia de un bajo PSA, se habla de valores en torno a 10 en una situación con alta carga tumoral, la elevación de CEA o del LDH, el intervalo corto, menor de 6 meses desde el tratamiento de inicio de tratamiento de castración, y evidentemente los factores histológicos, presencia de histología de células
pequeñas o de carcinoma neuroendocrino. Todos estos datos nos tienen que hacer sospechar que estamos ante una situación de enfermedad más agresiva, incluso seleccionar estos pacientes o bien para ensayos clínicos o bien para incluso terapias con platino. Bien, en cuanto a las vías y nuevos tratamientos que se están empleando en esta enfermedad, pues uno, como hemos visto, de las vías más frecuentemente mutadas por encima de todos los temas del receptor de andrógeno, la vía de PI3K-mTOR, ¿no? Sobre todo con la pérdida de expresión de PTEN. Entonces se realizó este estudio con un fármaco que se llama el ipatasertib, que es un pan-inhibidor de AKT, al cual, pues hombre, como son dos vías que están, digamos, hablando constantemente, totalmente relacionada, la vía del receptor de andrógenos y la vía de PI3K, mTOR, PTEN, pues evidentemente tenía un racional científico interesante la combinación en esa primera situación, de primera línea de enfermedad resistente a castración, frente al estándar o uno de los estándares que puede ser la bilaterona. Entonces, en este estudio, randomizado pues 1:1, 1.101 pacientes, pues se hizo también como endpoints secundarios el tema de, o se estratificó por la pérdida de expresión de PTEN, y luego también es un subgrupo, no solo se hizo por inmunistoquímica, sino se hizo también por NGS. Entonces, en este estudio, que es el Ipatential, que se presentó en ESMO del 2020, pues se vio una diferencia estadísticamente significativa, pero no cumplía los límites que se plantearon en el estudio, por lo tanto, aquí pues salió negativo. Sin embargo, sí que nos está dando que esta combinación tiene actividad clínica. Otra cosa es las toxicidades, que ya aquí en los estudios anteriores no he puesto nada de toxicidades porque creo que son prácticamente, pues hombre, no es que sean desdeñables, pero poco importante. Pero aquí ya hablamos de un casi un 60% de toxicidades grado 3, sobre todo pues a base de diarreas, fatigas, hiperglucemias y tal, que ya pues complican bastante. Evidentemente, en este estudio, que otros endpoints de PSA y demás sí que resultaron positivos, cuando se hizo un subanálisis de la población que tenía pérdida de expresión de PTEN por NGS, se vio que sí que las diferencias de PFS eran estadísticamente significativas. Entonces, pues un dato también a tener en cuenta, y que bueno, que está claro que hay muchos estudios en marcha con fármacos de esta clase y que probablemente tengan un papel. El otro gran estudio pues es el ProFound, que es la vía ya de la reparación homóloga del DNA. Entonces, este estudio que ya se ha publicado en el New England, este es el diseño. Aquí pues utilizaba pues pacientes ya en fases más avanzadas, resistentes a otras terapias en enfermedad resistente a castración, y metía dos cortes. Aquí el estudio se hacía en línea germinal, en sangre, estudio de mutaciones de genes reparadores, de genes de la reparación de DNA homólogo. Entonces utilizaba un panel de Foundation y se hacían dos cortes. Pues una que era con los más predominantes, BRCA1, BRCA2 y ATM, y luego otra corte con los otros 12 genes, que aquí había de todo. Está CK12, PALB2, FANCA, BRIP1, en fin, ya una lista, ¿no? Ricardo, 2 minutos, por favor. Correcto. Bueno, pues nada, vamos rapidito. Pues entonces en este estudio lo que tuvimos, pues ya los resultados que, como he dicho, se han publicado en el brazo olaparib versus placebo, o bueno, ahí era el standard of care, y evidentemente que podía ser abilaterona o enzalutamida, y el estudio claramente positivo, tanto como hemos dicho, como en supervivencia global, como en supervivencia libre de enfermedad, sobre todo para la cohorte A, la de BRCA1, BRCA2 y ATM. Aquí tenemos algún resultado más, pues eso, como tenía cruzamiento, también ajustado por el crossover, con lo cual pues también positivo. Luego tenemos los datos con rucaparib, que son también, que el estudio es un fase 2, que es el Triton 2, que es otro inhibidor, y en este simplemente lo he traído porque ya nos empieza a dar alguna diferencia en cuanto a que parece más activo cuando la determina. Este utilizaba determinación tanto en germinal como en el tumor, y en este nos está ya diciendo que la determinación en germinal parece ser más efectivo el tratamiento, así como cuando las mutaciones son bialélicas y cuando las mutaciones están en BRCA2 y no en BRCA1. Bueno, pues ya algún pequeño dato. Tendremos que ver lo que nos da el Triton 3, que está, yo creo que a punto ya de dar resultados. Bueno, en cuanto a otros tratamientos, pues también este año, el año pasado ya se presentó TheraP, y este año se ha presentado
presentado el Vision, que es el fase 3 del lutecio. También el lutecio PSMA, pues eso, es un radiofármaco emisor beta con un linker asociado a una pequeña molécula que se une a PSMA. PSMA es un receptor que se expresa casi exclusivamente en las células prostáticas y también algo en glándula salivar y un poquito en riñón, con lo cual pues es un target muy bueno para este tipo de terapias con radionúclido. Este es el diseño del estudio, de nuevo también enfermedad avanzada y ya resistente a otros tipos de terapias, y se aleatorizaba 2:1 frente, bueno, hay que reseñar que todos los pacientes tenían que tener una prueba de medicina nuclear, un PET con galio PSMA positivo para poder entrar al tratamiento, para poder optar al esto. Al final, pues bueno, la randomización frente a un standard of care que no podía ser quimioterapia y no podía ser tampoco otro radiofármaco y tal, y no quedó muy claro en la explicación que dieron qué tipo de standard of care se utilizó. Es un estudio que además tuvo un problema, que tuvo una altísima tasa de caídas en la fase precoz, sobre todo los pacientes que estaban en el tratamiento, digamos, en el standard of care, ¿no? Y es un estudio que ha resultado positivo. Tenía 2 endpoints alternos, es decir, cualquiera de los dos le daría la positividad del estudio, pero los dos han salido positivos, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión, y nos da una nueva herramienta para el tratamiento de esta patología. Como vemos, las tasas de respuesta son muy interesantes, sobre todo hablando de pacientes que ya están, como digo yo, muy toreados, muy tratados, y conseguir respuestas en estos pacientes a veces es difícil. Luego, pues quería también traer con el tema de radiofármaco muy rápidamente el PIS-3. El PIS-3 es un estudio hermano de otro que se publicó con abiraterona, que se tuvo que parar muy precozmente. Es la combinación de radium con, en este caso, con enzalutamida. El anterior era radium con abiraterona. Este estudio de radium con abiraterona, como recordéis, lo tuvieron que detener por una elevada tasa de mortalidad y de fracturas, sobre todo incluso en zonas que no tenían metástasis los pacientes, y entonces tuvo que ser detenido. Este estudio, que ya estaba en marcha, pues lo que hubo, aunque inicialmente tenía pues el punto de no permitir el uso de bifosfonatos salvo pacientes o de otros agentes antirresortivos, salvo pacientes que ya estuvieran recibiéndolo, pues hicieron ese amendment, y pues cuando llevaban unos 115 pacientes ya incluidos, pues se metió ya la obligatoriedad de que debían recibir terapia antirresortiva. Y esta diapositiva a mí me llamó muchísimo la atención, porque la disminución de eventos relacionados con el esqueleto, de fracturas y tal, sobre todo de fracturas, es tremenda, ¿no? Es como más del 60%, ¿no? En los dos brazos, tanto en el brazo que lleva enzalutamida y bifosfonato, enzalutamida solo, como el brazo que lleva enzalutamida y radium. Entonces, pues esto nos hace pensar por la importancia del tratamiento, que a lo mejor lo tenemos un poco olvidado y que es crítico. Como conclusiones o mensajes finales, pues bueno, evidentemente la señalización aberrante del receptor de andrógenos sigue siendo el motor principal del cáncer de próstata, y hay que hacerle pues mucho caso. El impacto muy significativo, yo creo que quizás es lo más crítico que podemos tener, ¿no? En cuanto a diferencias en estudios, ¿no? En esta enfermedad resistente a castración M0, las nuevas alternativas en enfermedad M1 hormonosensible, pero que necesitamos también un poco ser capaces de seleccionar de una manera un poco más precisa a qué paciente tratar. Luego, evidentemente, un mayor conocimiento de las vías oncogénicas nos da pues, nuevas opciones, sobre todo la inhibición, pues como he visto, de PTEN, que es una diana, ya no te digo prometedora, pero bueno, que todavía necesita algo más de desarrollo. Y luego los IPAR, que ya están aquí. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es cómo, dónde lo tenemos que hacer, si testar a todos los pacientes, un 20 o un 30% de pacientes con cáncer de próstata, que no es nada desdeñable. Eso en otra patología obligaría a hacerlo a todos los pacientes, ¿no? El estudio en fase más precoces, evidentemente, combinaciones. Claro, pues otro activo que tenemos, que es los radiofármacos, con la dificultad pues, de la fase de imagen. Y luego, pues muy importante este mensaje para mí, el que no nos olvidemos de la terapia antirresortiva, que está recomendada en todas las guías y que a veces pues, se nos despista un poco también por el miedo a las complicaciones, que también las hemos vivido. Y bueno, yo con esto pues os doy las gracias y os pido perdón por si me he pasado un poquito del tiempo. Bueno. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido una revisión muy buena.
te perdonamos ese poquino que te has pasado de tiempo. Estamos en familia. Bueno, abrimos el momento para el debate. Animo a la gente que esté conectada. Tenéis la posibilidad de mandar preguntas por el chat. Yo creo que tenemos una oportunidad muy buena, no solo porque tenemos aquí al doctor Peláez, al doctor Sánchez Escribano, tenemos también a José Ángel Arranz, que es un hombre con una tremenda experiencia, así que creo que debéis aprovechar este ratito y sacarle todo el jugo. No sé si quieres empezar tú, José Ángel, si quieres que arranque yo. Pues Tú me dices. seguimos así un poco orden, aunque yo diría que participemos así un poco todos y sobre todo vosotros dos de manera indistinta, para que opinemos, seguimos un poco el orden del programa, si te parece, como para ordenar Adelante. un poco. Lo digo porque la gente también pues pueda mandar comentarios y demás. Perfecto. Y nada, Nacho, yo quería un comentario tuyo sobre básicamente el desafío que se plantea hoy es segunda línea, qué hacer después de las combinaciones, ¿no? Y yo creo que tú lo has desgajado muy bien, has convertido un problema importante en cachitos de problemas y entonces, pues claro, se plantean tres situaciones básicas, ¿no? Para centrar una, cuando la primera línea es un ITK, que es el pasado y algunas cosas, algún subgrupo del presente, quizás, donde ahí ya pues tenemos randomizados, ahí lo tenemos claro. Luego el debate surge cuando tienes que decidir si utilizas una combinación de un tipo o una combinación de otro, es decir, solo inmuno más ITK. Y una gran interrogación debajo de eso, basada en los datos fundamentalmente de vida real. ¿Cuáles serían para ti las informaciones así telegráficas claves para llevarnos a casa de los datos que podemos tener de vida real en estas, digamos, en estas situaciones un poco nuevas? ¿Qué tres mensajes o cuatro te llevarías tú en conclusión de todo lo que has revisado? Después de cada de las dos combinaciones, ¿eh? Dejamos un poco el ITK, que ya no lo sabemos. Bueno, lo de dividirlo en tres no hace que el problema o que la duda sea menor, sino que sigue siendo igual el problema. Lo que pasa es que, bueno, sí que son tres escenarios, al menos conceptualmente, diferentes. Partimos de un punto, yo creo que fundamental, y es que no tenemos datos aleatorizados. Y es un escenario muy reciente y que estamos aprendiendo, ¿no? Según van cayendo los pacientes de los estudios de primera línea, sobre todo, con las combinaciones. Yo creo que es lo que nos falta ahora, ¿no? Ver un poco esos pacientes que van progresando a las primeras líneas, ver un poco qué se va haciendo con ellos y qué experiencia tenemos. Y luego, mensajes para la práctica diaria, pues hombre, yo creo que lo más evidente es en cuanto a las combinaciones. Si venimos de una combinación de inmuno-inmuno, evidentemente utilizar un TKI, yo creo que aquí es un poco el que más experiencia tenga uno con ese TKI, el que mejor manejo haga en la práctica diaria. Cabo posiblemente sea el que tiene datos más sólidos, pero bueno, si uno tiene más experiencia con axitinib o con Pazo o con sunitinib, incluso yo creo que los TKIs lo que hay que hacer es manejarlos bien y exprimirlos al máximo, y las series retrospectivas nos dicen que después de ipinivo el TKI tiene un recorrido importante. Y luego, después de inmuno-VEGF, ahí sí que ya, bueno, eso es un totum revolutum. Y bueno, pues yo creo que, hombre, los datos más sólidos los tenemos con TKI, más que nada porque es lo que hacemos en la práctica diaria y lo que estamos acostumbrados. Y a mí ahí, tanto en el escenario de inmuno-inmuno como de inmuno-VEGF, lo que me deja un poco, bueno, con el interrogante abierto y con unos datos muy esperanzadores son otras combinaciones. Bueno, pues yo creo que ese es un escenario importante. Hombre, a mí la onco me gusta sobre todo porque, bueno, pues me gusta mucho ver cómo funciona el tumor por dentro, aunque hay muchas más preguntas que respuestas. Pero yo creo que con las combinaciones de primera línea estamos impactando no solo en cómo evoluciona el paciente, sino el tumor cómo cambia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deberíamos investigar, ¿no? Es decir, qué estamos haciendo en el tumor para luego ver qué podemos hacer después. Ya sé que esto es un escenario muy ideal y muy bonito y muy happy, pero bueno, a mí es lo que me gusta. Nacho, ¿querías decir algo? Sí, Nacho Peláez, ¿qué opinas de los inhibidores de HIF, ¿no? Porque tú lo has dicho, a los oncólogos nos gusta ir un poco a la base molecular y realmente el cáncer renal es el ejemplo paradigmático, ¿no? De haber construido la terapéutica a medida que hemos ido descubriendo la biología molecular de esta enfermedad.
No sé si has tenido oportunidad, si has tenido algún estudio o algún paciente que directa o indirectamente hayas tratado con estas moléculas. ¿Cuál es tu impresión de esta familia de fármacos? Experiencia clínica no tengo, ni mía en el hospital, ni de ningún paciente que haya accedido a eso. Pero bueno, conceptualmente me parece muy interesante porque parece ir, bueno, es una estrategia de ir como río arriba, ¿no? Es decir, bueno, en la terapia anti-VEGF no ir al receptor, sino ir más arriba un poco a la génesis de esa sobreexpresión de la angiodependencia de los tumores renales. Y lo que escuchamos todos, bueno, pues parece que son fármacos que se toleran muy bien y que es pues posiblemente un fármaco muy combinable en base a esa toxicidad. Ahora parece que vamos hacia tripletes de 2 inmunoterapias frente a TKI, pero a mí me queda la pregunta de si, bueno, pues incluso hacer un doblete de VEGF o incluso un cuatriplete, si quieres ya ponerte estupendo, con inmuno y VEGF. No lo sé. Realmente a mí lo que sí que me gustaría es saber a qué paciente le tengo que dar cada cosa, ¿no? No, la verdad es que es muy... perdona, adelante. No, adelante, sí. No, te decía que es un ámbito muy, muy interesante este, ¿no? Y efectivamente lo que viene ahora, nosotros acabamos de empezar el estudio MK012, que como tú dices es combinar un TKI potente con una doble combinación de inmuno en un solo fármaco y un inhibidor de HIF, ¿no? O sea, es como boom. De hecho, el estudio tiene una primera parte donde se van a introducir, creo que son 45 pacientes en todo el ensayo para hacer un análisis de seguridad porque no tenemos la certeza de que ese triplete no sea demasiado explosivo, ¿no? Porque estos inhibidores de HIF conceptualmente son muy interesantes, aunque es cierto que se han visto algunos efectos secundarios tipo hipoxia y similar que bueno, no sé hasta qué punto vayan a poder comprometer, ¿no? Aunque no es en todos los pacientes. Pero muy, muy interesante. Yo creo que está el riñón en un momento bueno, sí, de muchísimo desarrollo. Sin duda. Lo único que yo creo que le falta es ya tener de una vez algo que nos mida realmente a quién dar cada cosa. Pero bueno, llegará, supongo, acabará cayendo. Yo quería conocer vuestra opinión así, todo lo rápida que se pueda, sobre 2 temas complejos. Revisando el Real World Evidence que tenemos de primera línea, a mí hay 2 estudios, 3 que me llaman la atención. Estamos hablando de evidencia del mundo real. Ya dejamos un poco los randomizados que han demostrado lo que han demostrado y ya no, por más vueltas que les demos no van a ser mejores de lo que ya son, que son muchos, ¿no? Entonces, uno es, primera noticia, parece que de manera global combinaciones tipo IPI-NIVO y combinaciones tipo antiangiogénico inmuno, de manera global no encuentran muchas diferencias. Un estudio quizá un poquito por arriba la curva del IPI-NIVO, tal. Lo digo, pues es importante saber para elegir la segunda línea qué hacemos en la primera, ¿no? Entonces, de manera en vida real parece que ahí no hay una diferencia y que podríamos prescindir de un ITK. O sea, se trata de qué compañero es el más adecuado para un inhibidor, un anti-PD1. Si a un anti-PD1 asociarle un anti-CTLA4 o a un anti-PD1 asociarle un anti-VEGF. Esa sería casi la pregunta, ¿no? Por una parte. Y la otra gran noticia del mundo del Real World Evidence es que parece que en este ASCO nos han dicho la FDA revisando los datos de los estudios pivotales, ¿eh? O sea, no son vida real, lo he dicho mal. Es un pooled análisis de los estudios pivotales. Resulta que parece que el mal pronóstico y pronóstico intermedio sí que expresan un beneficio claro de estas combinaciones, pero todavía la pelota está en el tejado en el caso del grupo favorable. ¿Cómo veis este campo de la primera línea desde este punto de vista de los datos que nos acaban de aportar? En cuanto a la... No quiero que os mojéis sobre... Yo prefiero esta combinación sobre otra. Si alguno la tiene claro, pues estupendo. Claro, yo tampoco lo tengo tan claro. ¿Cómo veis estos datos? ¿Si os ayudan a tomar decisiones o no? ¿Cómo veis el mundo de la primera línea? Claro, no lo tenemos nadie, ¿no? Yo creo que, hombre, en base a... Bueno, por ir por partes, los de buen pronóstico, yo creo que todavía nos falta seguimiento, porque es un perfil de paciente donde obtenemos medianas incluso con los TKIs de casi 40 meses, con lo cual, bueno, yo creo que todavía nos falta ahí un seguimiento maduro para ver diferencias. Y luego, bueno, aunque no tenemos biomarcadores en el carcinoma renal, sí que tenemos estas plataformas que, bueno, lo que nos sugieren es que el paciente de buen pronóstico es más angiodependiente, por hacerlo así en un resumen muy amplio,
y el de intermedio, según vamos hacia pobre pronóstico, digamos que es más inmunodependiente. Bueno, un poco por resumirlo mucho. Yo creo que en ese espectro, pues bueno, dejando fuera la monoterapia con TKI, que sería otra discusión para el de buen pronóstico, yo creo que según vamos más hacia el buen pronóstico, nos aseguramos más el tiro dando inmuno y VEGF, aunque sabemos que hay un porcentaje de pacientes de buen pronóstico muy inmunodependientes, y ahí vemos la combinación de Ipi/Nivo, como hay respuestas completas de un 11% en ese escenario, y luego según vamos hacia el pobre pronóstico, yo creo que ahí asoma la fortaleza de Ipi/Nivo, no digamos ya de los que tienen componente sarcomatoide, que tienen los datos más, o sea, robustos. Al final, bueno, pues yo creo que un poco en ese perfil nos debemos mover un poco, o el caballo de batalla estará en los de intermedio pronóstico, que es un cajón desastre, y yo creo un poco con la combinación que tengamos más confianza y con la que mejor utilicemos, ¿no? Y luego supongo que el tiempo nos irá definiendo un poco el tema. Con mucha brevedad, Nacho. Han entrado 2 preguntas, pero te pido respuestas muy, muy concisas. En parte las has contestado casi. Hay una pregunta que dice, Nacho, ¿y utilizar IO inmuno en vez de inmuno TKI para dejar el TKI en segunda línea? ¿Hay algún subgrupo que creas que se beneficie más? Yo creo que lo has dejado entrever, pero no sé si quieres en una frase decir algo más concreto. No, lo que pasa es que, hombre, los datos, como ya dije con los del consorcio, pues claro, parece que, bueno, si uno quiere ver la secuencia completa, parece que si empiezas con inmuno, bueno, el TKI parece que tiene más recorrido de segunda línea. Pero bueno, a mí me gusta siempre ir paso a paso, porque hay muchos pacientes que se caen para la segunda línea, y me gusta más definir el primer disparo e intentar fijarme bien a ver cómo le puedo beneficiar, aunque esto es más teórico que práctico, más que fijarme en una secuencia que igual no se la puedo ofrecer al paciente, ¿no? Me la has dejado votando. Yo tenía una pregunta aquí anotada y ahora doy paso a otra del público, que era, has hablado de la segunda línea y de afinar muy bien el tiro. Has presentado datos donde hablaban de que solo un 45% de pacientes llegan a la segunda. ¿Vosotros tenéis esa impresión en vuestra práctica clínica? Porque yo tengo la impresión de que son muchos más. No sé si yo estoy sesgado o si los datos que presentan son... Yo creo que tenemos esa impresión todos. Lo triste es que no tengamos los datos, nuestros datos de la práctica. Los vamos real. a tener con el Reno, ¿no? Efectivamente, por eso. Porque es que hablamos todos de esos. Y sí que es verdad, yo la impresión que tengo es que la mayoría de mis pacientes de primera línea, al menos lo que uso ahora, que es la monoterapia con TKI, pasan al menos a una segunda línea. Pero sí que es verdad que el cerebro tiende a recordar lo positivo y tiende a borrar lo negativo. Ese paciente que pierdes lo tiendes a borrar y luego no te acuerdas de él. Igual cuando recogemos esos datos nos llevamos sorpresas, ¿eh? La última para Nacho, y ya damos paso a José Ángel a Ricardo. Es que hay una de uno de la audiencia, una persona de la audiencia que te dice, ¿pensáis que tenemos que diferenciar mejor el grupo de riesgo intermedio en cáncer renal de cara al tratamiento? Muy breve, Nacho. Sí, sin duda. Sin duda, porque bueno, eso es un cajón desastre, ya solo pues porque puede ser un factor o dos, lo cual eso ya define, ya incluso de la época del primer estudio de Sutten frente a interferón ya veíamos un diferente comportamiento, si había un factor de riesgo o dos, con lo cual efectivamente además ese grupo más numeroso, ese grupo más amplio, y es el grupo donde incluso estas firmas de angiodependencia o de inmunodependencia más se entremezclan y más bueno, prácticamente se igualan, ¿no? Con lo cual yo sí creo que vamos, que ese es el grupo que más hay que perfilar, porque, bueno, aunque solo sea porque es el más frecuente, sin duda. Pues yo creo que podemos hacer un cambio ya, cambiar un poco a la vejiga o a la próstata. En la vejiga, como nos tenemos que lidiar los 4 con este toro, así que vamos a ir a la vejiga y luego ya cerramos con Ricardo de Valladolid. Bueno, pues, yo soy madrileño, residente en Valladolid. No, hoy estoy sembrado, vamos, ya no digo más, ya no hago más chistes sobre eso. Pero vamos, bien. Ya sabes que yo tengo imprinting, te localicé en Burgos la primera vez y ya serás, para mí estarás en Burgos. Pues me alegro mucho. Bueno, Ricardo, vamos a ver, bueno, pues mira, yo os pregunto, vamos a ver, Urbano ha justificado muy bien todo el asunto de la adyuvancia y demás. La clave está en disease-free survival, ¿no? Esto es lo que se demuestra con el estudio de adyuvancia, no en el estudio de Atezo, sino en el estudio de Nivo. Y la pregunta es,
¿Es suficiente esto como para considerar su uso? Y la segunda pregunta ligada a esta es, ¿fue un buen objetivo cuando se diseñó el estudio, pero ahora hay tratamientos a la progresión que pueden influir en la supervivencia global y por lo tanto ser muy relevantes en la evolución futura de este estudio? Si finalmente solo quedara Disease Free Survival, ¿os sería suficiente para vosotros? ¿Cómo veis esto? Este endpoint como decisorio, ¿cuánto de decisorio para vuestra vida práctica habitual? Venga, Ricardo. Yo por empezar un poco, evidentemente el estudio pues se me plantean muchísimas preguntas. La primera, cuando uno ve los dos estudios, dices, ¿realmente hay tantas diferencias de diseño entre uno y otro que justifique que uno sea positivo y el otro sea negativo? ¿Dónde está el medio de la cuestión? Luego, el Disease Free Survival, pues yo creo que sí que es válido. Quizás a lo mejor no para todos, pero por ejemplo, cuando has sacado también el tema de lo de las células tumorales circulantes y tal, digo, joder, si yo tengo un paciente que le he dado neoadjuvancia con platino, le he dado todo el arsenal en 2 o 3 meses y luego le queda un montón de enfermedad en la pieza de cistectomía, para mí yo no necesito ya ni células tumorales circulantes ni nada más. Y creo que es uno de los subgrupos, además, que en el estudio del Checkmate más se beneficiaba. O sea, yo creo que para ese subgrupo de pacientes probablemente estaría justificado. Luego, además, si echamos un poquito como para atrás, ¿qué estamos viendo en la vejiga? Estamos viendo que conforme, un poco al revés que en otras circunstancias, es decir, el uso concomitante con la quimioterapia no parece ir del todo bien, por lo menos en avanzada, pero si la utilizamos secuencial con, en teoría, la menor carga tumoral, parece que sí mejora la supervivencia. Y ahora estos datos de adyuvancia yo creo que nos vuelven a dar un poco el mismo mensaje. Es decir, yo creo que sí que está, vamos, yo sí desde luego lo pudiera ofrecer a mis pacientes, que me aterra a esos pacientes que vienen después de la neoadyuvancia con el tumor, porque la tasa de respuestas completas, pues bueno, está con la quimioterapia en torno al 30 por ahí, pero nos quedan muchos pacientes con enfermedad, ¿no? Y sobre todo, pues eso, lo que le queda, sobre todo enfermedad ganglionar y demás, creo que esos pacientes deberíamos tratarlos ya, si pudiéramos. Yo un Nacho, poco, ¿cómo lo bueno, veis? yo lo que Nacho. veo aquí es que, bueno, a mí lo que me deja un poco frío es que tenemos 2 estudios y no son concordantes. Hay uno positivo y otro negativo. Era un poco lo que hablábamos también cuando la plenaria de ASCO con OSEAR renal, con el Pembro, pues bueno, tienen otros estudios que si van todos en la misma línea, yo sí que ahí sí que le daría valor a la supervivencia libre de progresión, pero el hecho de que haya uno positivo y otro negativo, a mí eso ya conceptualmente me deja un poco frío, de quedarme únicamente con la PFS como sea valor. Y luego lo que comentaba Ricardo, es que sí que es verdad que ahora tenemos diferentes escenarios, unos parece que sí, otros parece que no, la combinación no funciona, la secuencia parece que sí. A mí lo que me gustaría en la vejiga de una vez era empezar a definir subgrupos. Estamos todo el día hablando de ellos, pero al final no se acaba de cristalizar en nada, porque la sensación que hay de los estudios es que posiblemente la población que se beneficia de la quimio sea prácticamente la misma que se beneficia de la inmuno, ¿no? Y entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues igual, bueno, en ese perfil de pacientes que estás dando quimio neoadyuvante y después puedes dar adyuvancia, pues bueno, sí que ahí en las células circulantes pueden tener un papel, pero bueno, yo creo que es que estamos dando muchos palos de ciego con los estudios en vejiga, la sensación que me queda. Fijaros, perdona, Nacho, que yo quería que tú digas tu opinión sobre esto. Muy breve, si quieres. A ver, yo creo que cuando miramos un tratamiento adyuvante, que en realidad es un tratamiento en una población que aparentemente está curada de una enfermedad o está tratada de una forma radical y que hay un porcentaje de pacientes que nunca van a recaer, tenemos que mantener siempre muy claro cuál es el margen de beneficio potencial que podemos obtener con el tratamiento y cuál es la toxicidad a la que podemos someter a los pacientes con ese tratamiento. Si miras a estos 2 parámetros, en principio, bueno, son favorables en el Checkmate 274, que el margen parece que es un margen poderoso. Aparentemente, la toxicidad es más discutible. Las toxicidades inmunomediadas a veces se convierten en toxicidades crónicas y a veces pueden llegar a ser francamente complejas, ¿vale? Con lo cual estamos ahí en una zona
bueno, no completamente clara para mí. Por otro lado, metodológicamente hay dos cosas que a todos nos han chocado seguramente, y es el cruzamiento de las curvas de Disease-Free Survival, que no sé exactamente si tiene más o menos relevancia desde el punto de vista estadístico cuando terminan cruzándose en la parte final. Y cuando miras las curvas de Overall Survival, aunque el hazard ratio es muy impresionante, gráficamente van como muy superpuestas, ¿no? No sé eso en qué terminará. Por lo tanto, yo veo que es un estudio que abre una puerta muy interesante. Coincido con Nacho en que tenemos otro que nos dice completamente lo contrario. Por lo tanto, nos falta un árbitro, que será el embajador. Vamos a ver en qué dirección va este estudio, que la población es muy parecida. Dicho todo esto, no se nos debe olvidar que algunos de estos pacientes que están ahí metidos son pacientes que es que no tienen mucha más opción, ¿eh? Y que conste que yo soy bastante crítico con que esto se convierta en traducirlo ya a la práctica clínica, pero yo creo que hay que reflexionar que son pacientes que no pueden recibir un tratamiento adyuvante al uso o neoadyuvante porque no lo toleran, ¿no? Son cis inelegibles. Sí, este es un comentario que hay que tener cuidado con el estudio este de Pauls, el 010 con el DNA circulante, y tener en cuenta que esos datos son efectivamente con pacientes que no han recibido quimioterapia en el brazo control, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque es verdad que parece que tener DNA circulante es malo, eso es un factor pronóstico desfavorable, no tanto predictivo, en sentido predictivo frente a nada. En todo caso, si es algo predictivo frente a nada en el subgrupo de DNA positivo, pero no predictor o predictivo respecto a la posibilidad de utilizar quimioterapia, ¿no? Por lo tanto, este es un factor que ya va a haber que introducir junto con el TNM clásica de manera segura para la toma de decisión. Pero yo creo que todavía está verde como para toma de decisiones. Es decir, no se puede decir que no haya beneficio si el DNA circulante es negativo todavía, aunque tiene esa pinta, y no se puede decir con toda seguridad que es positivo si el DNA circulante es positivo. O sea, quiere decir que marca un warning ahí, pero todavía tenemos que estrujarlo un poquito más. Eso es como yo lo vería, ¿no? Esto, en un estudio que finalmente no ha dado supervivencia global. Por esos datos están dados, hechos en un subgrupo, en un estudio que ha sido negativo para esto, ¿no? Y no hay que olvidar de algunos aspectos técnicos, ¿no? El ctDNA ahora está muy en boga en otros tumores, lo ha comentado Ricardo, o Urbano, perdón. Ha hablado del cáncer de mama, pero en cáncer de colon hay estudios ahora también muy interesantes donde se está empezando también a hablar un poco de cuidado con los falsos positivos y los falsos negativos que también existen por distintas cuestiones, ¿no? O sea que no es blanco o negro. Oye, si te parece, José Ángel, voy a lanzarle un par de preguntas a Ricardo. A por él. Ricardo, Hola, por ti. Primero un comentario y luego una pregunta. En relación al M0, has comentado un poquito la actividad de los distintos fármacos, que está claro, ¿no? Que ahora mismo tenemos 3 fármacos con resultados muy similares. Hablabas del beneficio en supervivencia para la darolutamida. Simplemente comentar que también ya hay datos de supervivencia para los otros dos, ¿no? O sea, que están los datos del PROSPER publicados por Cora Stenberg, ¿vale? Y que también están los datos de apalutamida. O sea, simplemente para que más o menos los pongamos todos al mismo nivel. Bueno, me ha gustado mucho un poco el planteamiento que has hecho sobre la enfermedad M1 y has contado las novedades más recientes y has estado hablando un poco del papel de ENZA en base a los estudios ARCHES y ENZAMED y ese árbol de decisión que propone ASCO, ¿no? Donde en realidad, bueno, pues ya tenemos ahí un poco el papel y la situación de cada uno. Pero hay un estudio que no has comentado y que me gustaría conocer tu opinión, que es el estudio PEACE-1, ¿no? que un poco ha sido también una bomba que se ha lanzado en este ASCO, que empieza a sugerirnos que a lo mejor tenemos que ir un poco más allá y combinar varios fármacos. ¿Qué opinas del PEACE-1? Y si puedes comentarle un poco a la audiencia. Bueno, pues lo primero que es una plataforma interesantísima donde además han participado. ¿Se me escucha bien? Porque sí, sí. Muy bien, muy bien. Se te oye bien, se te oye bien. Sí, vale. sí. Nada, que es una plataforma interesantísima, además con un interés fundamentalmente académico, donde se están haciendo preguntas en los estudios que sobrepasan un poco lo habitual que vemos en estudios a lo mejor más orientados a la aprobación de
un fármaco. Entonces, nos da unos resultados tremendos, sobre todo porque, bueno, creo que recordar que eran cuatro brazos, donde se metía la radioterapia del primario, todos son enfermedad avanzada, radioterapia del primario, el standard of care, que es el docetaxel, docetaxel más abiraterona más radioterapia del primario y abiraterona más radioterapia del primario. Entonces ahí han hecho pues como un pool de todos los datos de la combinación de docetaxel más abiraterona frente al estándar of care, a docetaxel solo, y la verdad es que los resultados han sido muy llamativos, si bien en verdad que en un endpoint que es supervivencia libre de progresión radiológica, ¿no? Que también yo creo que hay que cogerlo un poquito, pero la verdad es que ha doblado los datos, creo que eran 4 versus 2 meses, tremendo, ¿no? Y yo creo... Años. O años, eso, años, ahí está, en años, sí, sí. Y el dato además es que probablemente, bueno, ya Fizazi ya dijo, bueno, es que ya este es el nuevo estándar, ya de qué habláis, y yo creo que el año que viene pues esto será plenaria, ¿no? Cuando den ya datos de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro tema. Ya teníamos también algún dato, aunque claro, tanto en los tres, porque los tres estudios, tanto el Spartan como el Aramis, los tres tenían el tema de incluir pacientes que ya habían recibido docetaxel, si bien eran pacientes que eran un pequeño porcentaje de población y era, digamos, que habían pasado no sé cuántos, ponían un límite de meses, eran 3 meses de que habían recibido el docetaxel. Y ya había algún dato de esto, pero claro, esto es que ya cambia tremendamente la práctica, vamos. Por resumir el mensaje, entonces, Ricardo, se abre una opción nueva que aún no está confirmada del todo, que es la combinación de abiraterona, docetaxel más tratamiento de deprivación androgénica, que coincido contigo que ahora mismo es supervivencia libre de progresión radiológica, aunque una barbaridad el beneficio que se ha observado, y que también coincido contigo en que contrasta con que los datos que habíamos sacado de los estudios con ENZA, donde había pacientes que recibían los 3 fármacos, no parecía objetivarse ese beneficio. O sea que hay que dejarlo madurar, pero desde luego, bueno, y la discusora de ASCO fue, bueno, moderadamente crítica con el estudio, pero a mí me parece que abre un escenario muy interesante y es muy posible que ese algoritmo que has puesto de ASCO lo estemos actualizando probablemente en los próximos 6 meses como mucho. Sí, sí. Yo hay una pregunta perdón. Sí. Hay una del público, pues Ángel, por no desconsiderarle. Sí, que tiene que ver con los pacientes M0. Y hace una pregunta, ahí vas tú, ¿no? Pues dice, ¿consideráis el uso del PET-colina por encima de la gamma y el TAC en pacientes M0 con elevación exclusiva de marcador? ¿Qué hacemos con esto? Porque esto es un dilema que vamos a tener todos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay dos vertientes, ¿no? A ver, primero el uso en cada situación. Yo creo que el uso del PET-colina pues, está más justificado cuando podemos plantearnos alguna estrategia local, ¿no? Es decir, ese paciente que después de una radioterapia o más después de una cirugía tiene una recaída bioquímica de PSA y no vemos la localización. Yo creo que ese tipo de paciente que puede tener un rescate por radioterapia o incluso un rescate quirúrgico es realmente donde el PET-colina tiene su lugar y yo creo que está absolutamente reconocido. No es tan bueno el PET-colina para otras localizaciones, sobre todo ganglio, la próstata, lo capta muy bien. Y luego está el otro tema, que es el otro jugador que tenemos ahora, que es el galio PSMA y en esta situación ya de enfermo retratado. Lo que sabemos hasta ahora es que, desde luego, en los estudios se ha analizado post-hoc el tema de los pacientes que tenían alguna captación, si bien tenían gammas o TAC, gamma y TAC negativos, tenían alguna captación con galio PSMA y que habían participado en estos estudios, parece que no tiene mucho impacto el que haya esas captaciones positivas. Es decir, que el beneficio sigue siendo muy similar al resto de la población. Si bien son pequeños grupos, pero eso ya se ha analizado. Ahora, pues habrá que ver, porque desde luego galio PSMA, que ya es galio PSMA, que ya es un estudio que ya te permite ver, pues sobre todo con más claridad, enfermedad a distancia en otras localizaciones y demás, pues si se llega a instaurar en la práctica, lo cual yo lo veo de momento a día de hoy bastante complejo, se va haciendo cada vez en más sitios. Desconozco si hay algún sitio de financiación pública que esté haciendo hoy por hoy galio PSMA. Y bueno, pues de eso va a depender el que podamos. Yo creo que a lo mejor ahora con la incorporación de estos teragnósticos que llamamos, es posible que se pueda acelerar un poco el uso y que podamos beneficiarnos, por lo menos en los pacientes con enfermedad avanzada, ¿no?
Es un poco Una, la idea. una última idea ya para cerrar, que estamos casi fuera de tiempo. Ujú. Has comentado, bueno, el estudio de enzalutamida. Bueno, primero decirte lo siguiente. En las segundas líneas hormonales, ponías el ejemplo de enzalutamida, han demostrado eficacia en todos los escenarios donde se han probado, ¿no? Es decir, en hormono sensible, en CPRCM0, en resistente a castración, en metastáticos. Podríamos debatir sobre cuáles, por eso podemos usarlas una vez, eso ya lo sabemos. ¿Cuál sería el escenario? Sería mi pregunta. Si a ti te dijera tu farmacéutico, las puedes usar una vez, elige. ¿Tú para qué escenario le cogerías? ¿Le cogerías para... estamos hablando en general, ¿no? Supuestas aprobaciones y demás, ¿no? Que en el caso todavía de ENZA, pues todavía no ha llegado, pero en el M1, imagínate que tuviéramos un escenario de una hormona que pudieras utilizar en cualquiera de los escenarios, ¿no? ¿En qué escenario cogerías tú la hormona? ¿La cogerías en el hormono sensible? ¿La cogerías en el CPRCM0? ¿O la cogerías en el resistente a castración en alguno de sus momentos? Bueno, yo creo que hasta ahora, primero, bueno, tenemos también algunos datos de que parece que el uso en esa enfermedad M0 no cerraría la efectividad de otras segundas maniobras hormonales. Hemos hecho apalutamida, hemos hecho enzalutamida en enfermedad avanzada, por los datos que se van teniendo, ¿no? Precisamente de pacientes que ya han recaído de estos estudios de M0. Pero bueno, yo la verdad que hago un abordaje, bueno, y hemos tenido tremendos debates con esto, un abordaje eminentemente clínico, ¿no? Hablando del paciente que tienes. Yo, la verdad que tengo un paciente que su enfermedad lo está comprometiendo clínicamente en algún tema, casi siempre me voy a inclinar por la quimioterapia porque sé que va a tener una rapidez de respuesta mayor. Luego, pues, ¿qué nos vamos a guiar? Evidentemente, comorbilidades, la diabetes yo creo que es un tema importante, una diabetes mal controlada, presencia de una neuropatía que a veces puede tener un paciente ya, nos puede hacer decantarnos por un tipo de tratamiento por otro y por un tipo de tratamiento hormonal o por otro. Creo que eficaces, pues son, como hemos dicho, son todos y probablemente no hay una diferencia específica y desde luego, y hoy por hoy, con los datos que tenemos de Fizazi, pues le daría todo, que yo creo que es lo más operativo. Vamos, encima yo creo que no vamos a tener mucha dificultad porque a Viraterona le queda muy poco de patente, con lo cual probablemente lo vamos a tener un precio bastante más competitivo y nos van a presionar menos y vamos a poder utilizarlo con otra gente como es Docetaxel, que ya pues nos lo regalan por compra de no Pues sé qué, pues vamos a seguro que tener. además tenemos Sí. nuevas indicaciones pronto y tenemos todavía el puzzle mucho más complejo. Bueno. Yo creo que todavía, bueno, pues yo creo que ya vamos a cerrar esto. Desde luego os doy las gracias por vuestra participación, a los dos, incluso a Urbano en la distancia también. Tenemos los desafíos, afortunadamente, cada vez son mayores y cada vez hay nuevos desafíos, que es muchísimo mejor todavía, porque tenemos un porvenir lleno de nuevas drogas, nuevas oportunidades para nuestros pacientes y esto es lo importante, que lo vayamos metabolizando. Yo, Nacho, te cedo la palabra y para que ya cerremos cuando tú quieras. Gracias, José. Nada, muy breve. Lo primero, agradecerte la comoderación y la ayuda, es siempre un placer. Así que muchísimas gracias mutuo. y además en estas fechas. Agradecer a los ponentes, Nacho, Ricardo, Urbano, agradeceros el esfuerzo, agradecerle a Diego Soto que ha estado detrás de todo esto y que, bueno, pues hoy no ha podido estar aquí por cuestiones varias, pero hay mucho trabajo detrás de esto y Diego es responsable de todo ello. Y, por supuesto, agradecer a Stelas y a Bristol Myers Squibb el soporte, ¿no? Sin ellos esto pues tampoco hubiera sido posible. Así que, bueno, desearos un verano estupendo. Creo que todos los años nos lo merecemos, pero quizá este año un poquito más de lo normal. Ha sido un año, creo que bastante complicado para todos y de verdad, creo que nos hace mucha falta recargar pilas. Así que un abrazo virtual muy fuerte para todos, esperando que nos podamos ver en persona pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.